El 27 de marzo de 2025, quiero hablar sobre dos noticias que me han llamado mucho la atención y que, aunque no han tenido tanta repercusión, creo que son importantes para analizar. La primera tiene que ver con Rocío Carrasco, Antón Flores y la Policía Nacional, una información que se publicó ayer y que ha pasado algo desapercibida, pero que creo que es relevante discutir. La segunda noticia está relacionada con Carlota Corredera y su intervención reciente en Sálvame con sus excompañeros. Como sabéis, ayer se estrenó Tentáculos, pero hubo una parte en la intervención de Carlota que me parece muy curiosa y que me gustaría comentar con vosotros. Como siempre, en estos temas, a veces la memoria del público es manipulada y quiero discutir cómo se han manejado ciertos momentos en televisión. Quiero poner un vídeo relacionado con su intervención y me gustaría saber qué opináis de lo que sucedió. Antes de empezar con el análisis, os recuerdo que si os gusta el vídeo, no olvidéis darle al like y suscribiros al canal. Es completamente gratuito, pero realmente hace una gran diferencia para ayudar al canal a crecer y para que el contenido llegue a más personas. No olvidéis suscribiros para estar al tanto de todas las actualizaciones y las últimas noticias. ¡Vamos allá! Empezando con la noticia sobre Rocío Carrasco, hace algún tiempo, durante la emisión de su famoso documental, algunas personas intentaron acceder al expediente de violencia de género relacionado con ella. Esto generó mucho debate, sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde varios medios hablaron sobre la cuestión. Sin embargo, ayer se dio a conocer una noticia vinculada a ese expediente de Rocío Carrasco que involucra a una policía de Málaga. El Ministerio del Interior bloqueó el acceso de una oficial de la Policía Local de Málaga al sistema Biogen, un sistema integral de seguimiento de casos de violencia de género, después de que esta policía intentara acceder al expediente de Rocío Carrasco sin tener autorización para hacerlo. Esta noticia, publicada el 26 de marzo de 2025 en El Correo de Andalucía, es bastante impactante, ya que no es la primera vez que surgen incidentes relacionados con el acceso no autorizado a expedientes de casos de violencia de género. Lo más sorprendente es que la policía justificó su acceso diciendo que la expareja de Rocío Carrasco vive en Málaga y que, por lo tanto, había un interés legítimo en acceder a esos datos. Según la policía, no se había vulnerado la protección de datos ni se había filtrado información alguna. Sin embargo, se consideró que no había justificación suficiente para consultar el expediente, y las autoridades decidieron bloquear su acceso al sistema Biogen. A pesar de que la policía insistió en que no había malicia en sus acciones y que todo se debía a un error de procedimiento, este hecho ha generado un gran debate. Los responsables del Ministerio del Interior han decidido que no se tomarán medidas disciplinarias inmediatas, pero sí están evaluando si la exclusión del sistema será definitiva o temporal. Sin embargo, este incidente deja una serie de preguntas abiertas. El caso de Rocío Carrasco fue archivado hace algún tiempo, lo que hace que sea aún más extraño que una oficial de policía intentara acceder al expediente de manera tan tarde. ¿Fue por curiosidad? ¿O había alguna otra motivación detrás de este acceso no autorizado? En cualquier caso, este tipo de situaciones genera mucha inquietud, ya que se trata de información sensible y el hecho de que alguien, fuera de los cauces legales, tenga acceso a estos datos es algo que debería preocuparnos a todos. Me gustaría saber qué opináis sobre este tema. ¿Creéis que la policía actuó de manera correcta al acceder al expediente, o pensáis que hubo un intento de vulnerar la ley? La noticia ha quedado algo desapercibida, pero, en mi opinión, es un tema bastante grave que, si no se toma con seriedad, puede sentar un precedente peligroso. Ya sabéis lo que opino sobre el respeto a la privacidad y la protección de datos, y este incidente me parece muy cuestionable. En cuanto a la segunda noticia que quiero compartir, se trata de la intervención de Carlota Corredera en su aparición reciente con sus excompañeros de Sálvame. Como muchos sabéis, ayer se estrenó el programa Tentáculos, pero hubo un momento en el que Carlota estuvo conversando con Belén Esteban y María Patiño sobre temas relacionados con Rocío Carrasco y su postura a lo largo de los años. Lo que más me sorprendió fue la firmeza con la que Carlota defendió su actitud, diciendo que no ha dado ni un paso atrás en sus creencias. En muchos casos, me resulta algo curioso cómo defiende su coherencia, porque, aunque entiendo que quiera seguir defendiendo a Rocío Carrasco, hay momentos en los que no puedo evitar preguntarme si realmente está siendo coherente con todo lo que ha dicho en el pasado. Carlota Corredera siempre ha estado muy vinculada a Rocío Carrasco, y esto se ha convertido en uno de los pilares de su carrera mediática en los últimos años. A pesar de las críticas y las controversias que ha generado su postura, Carlota nunca ha dudado en afirmar que sigue siendo coherente con lo que ha defendido, y que no se arrepiente de nada. Sin embargo, me resulta interesante ver cómo, en ocasiones, esa coherencia puede ser percibida como un obstáculo para reconocer que las circunstancias pueden haber cambiado. A lo largo de estos años, hemos visto cómo la narrativa en torno a Rocío Carrasco ha ido evolucionando, y Carlota ha sido una de las principales defensoras de esa narrativa.
Pero, ¿realmente ha sido coherente con todo lo que ha dicho o ha tomado decisiones que en su momento parecían correctas, pero que ahora resultan menos claras? Ayer, cuando Carlota Corredera estaba conversando con María Patiño y Belén Esteban en el programa Sálvame, hubo un momento específico que me dejó pensando profundamente. En esa conversación, Carlota intentaba justificar su postura respecto a su relación con Rocío Carrasco, y en general, a todas las decisiones que ha tomado públicamente en los últimos años. Lo que me llamó particularmente la atención fue su manera de defender su coherencia, repitiendo constantemente que no había dado ni un paso atrás en sus creencias y que su postura era completamente firme e inquebrantable. En sus palabras, su coherencia era algo incuestionable, algo que no podía ser objeto de crítica. Y a pesar de que muchos de los temas de los que hablaba eran delicados y complejos, no parecía haber espacio para la duda ni para el cuestionamiento de lo que había defendido. En principio, una postura tan firme y decidida podría parecer admirable. Ser coherente, mantenerse firme en lo que uno cree, sobre todo en temas tan importantes como la violencia de género y los derechos de las mujeres, parece ser una cualidad positiva. Sin embargo, cuando escuché a Carlota hablando con tanto fervor, me surgieron varias preguntas que quiero compartir con vosotros. La primera de ellas es si esa coherencia realmente tiene el mismo significado para ella que para el resto de la gente, o si, por el contrario, su idea de coherencia ha llegado a convertirse en una especie de escudo que no permite la reflexión o la autocrítica. En mi opinión, a veces las posturas tan firmes y cerradas nos impiden ver los matices, las contradicciones o las complejidades de los temas que estamos tratando. Cuando uno se aferra tanto a una posición, es fácil perder de vista las contradicciones que pueden aparecer con el tiempo o con el acceso a nueva información. No estoy diciendo que Carlota esté equivocada en todo lo que ha defendido, ni mucho menos. Es una persona que, en muchas ocasiones, ha mostrado una gran valentía al abordar temas tan delicados y complejos como la denuncia de Rocío Carrasco. La manera en que ha apoyado a Rocío Carrasco a lo largo de los años ha sido ejemplar en muchos aspectos, y entiendo que pueda sentirse comprometida con esa causa, dada la relación que ha mantenido con ella. Sin embargo, lo que me parece preocupante es que, al defender esa postura con tanto fervor, Carlota ha demostrado en más de una ocasión una falta de autocrítica. La autocrítica es fundamental, sobre todo cuando se trata de un tema tan complicado y delicado como la violencia de género, y más aún cuando el discurso que estamos manteniendo tiene un impacto tan grande en la opinión pública. No estoy hablando de ceder en nuestras creencias fundamentales, sino de ser capaces de reflexionar sobre nuestras acciones, reconocer cuando algo no ha salido como esperábamos, y ser lo suficientemente humildes como para reconocer que, a veces, el contexto puede cambiar, y con él, nuestra visión de los hechos. El gran problema con la falta de autocrítica es que nos puede llevar a aferrarnos a algo que ya no tiene validez o relevancia en el presente. Las circunstancias cambian, las percepciones del público evolucionan, y la información disponible también se modifica con el tiempo. Es fácil, y a veces más cómodo, defender una postura que ya hemos adoptado previamente, sin cuestionarla. Pero el hecho de que Carlota defienda su postura con tanta firmeza, sin espacio para matices, me parece problemático. En muchos casos, es necesario dar un paso atrás, analizar lo que hemos dicho o hecho y, si es necesario, modificar nuestra postura en función de nuevos hechos o nuevas perspectivas. Carlota, en cambio, parece estar completamente convencida de que su coherencia es algo intocable, algo que no puede ser cuestionado ni revisado. Esto es peligroso, porque, como seres humanos, debemos ser capaces de adaptarnos a los cambios y aprender de nuestros errores. Aferrarse a una idea con tal rigidez puede resultar en una falta de flexibilidad mental, y esa rigidez puede dificultar nuestro crecimiento personal y profesional. Es cierto que Carlota ha sido una defensora incansable de Rocío Carrasco y, por extensión, ha luchado por la visibilidad de los casos de violencia de género. En este sentido, su postura tiene una base sólida, y se ha ganado el respeto de muchas personas por su valentía. No obstante, en el momento en que se defiende una postura con tanta intensidad, a veces se corre el riesgo de perder de vista los detalles que podrían aportar más claridad o nuevas perspectivas sobre la cuestión. La falta de disposición para escuchar otras voces o reconocer otros puntos de vista puede crear una burbuja en la que lo que se dice es aceptado sin cuestionamientos. Carlota, al parecer, ha creado esa burbuja de coherencia, en la que todo lo que ha dicho y hecho sigue siendo válido independientemente de los nuevos acontecimientos o de las críticas que puedan haber surgido en torno a sus decisiones. Lo que quiero destacar aquí es que la coherencia no siempre es tan simple ni tan rígida como parece. A veces, lo que en un momento dado consideramos coherente puede volverse contradictorio o incluso erróneo más adelante. La coherencia no es un dogma, sino más bien una práctica flexible que debe adaptarse a los cambios y a las nuevas informaciones.
Por eso mismo, lo que consideramos coherente hoy podría no serlo mañana, cuando se nos presenta nueva información o cuando las circunstancias cambian. Carlota, al defender su postura sin matices, corre el riesgo de quedar atrapada en su propio discurso. En lugar de evolucionar con el tiempo y adaptarse a nuevas realidades, se está aferrando a una versión de la coherencia que, en muchos casos, ya no tiene cabida en el presente. Creo que esta falta de disposición para revisar y ajustar sus opiniones puede ser muy peligrosa, ya que, en lugar de crecer y evolucionar como persona, se puede caer en la trampa de defender algo simplemente porque es lo que se ha dicho en el pasado. Lo que más me preocupa de esta situación es que Carlota, al no cuestionarse a sí misma, podría estar perdiendo la oportunidad de aprender y de mejorar su discurso. Nadie es perfecto, y nadie tiene la verdad absoluta. Por eso es fundamental ser capaces de escuchar, reflexionar y, en caso necesario, cambiar de postura. La coherencia no es sinónimo de rigidez, sino de estar alineado con nuestros principios mientras somos lo suficientemente flexibles como para adaptarnos a nuevas realidades. En lugar de defender a capa y espada algo que hemos dicho, a veces lo más coherente es ser honestos con nosotros mismos y reconocer que las circunstancias han cambiado. Finalmente, me gustaría saber qué opináis vosotros sobre este tema. ¿Realmente Carlota está siendo coherente en su defensa de lo que ha dicho, o está defendiendo una postura que ya no tiene en cuenta la evolución del tema ni las críticas que han surgido con el paso del tiempo? ¿Creéis que su actitud refleja un esfuerzo genuino por mantenerse fiel a sus principios, o más bien una falta de autocrítica que está impidiendo que vea las contradicciones que existen en su discurso? Creo que este es un tema que merece ser debatido, especialmente cuando estamos hablando de figuras públicas que tienen una gran influencia sobre la opinión pública y cuya postura puede tener un impacto significativo en la sociedad. Recientemente, mientras veía una entrevista con Carlota Corredera, no pude evitar reflexionar sobre ciertos puntos que me parecieron inquietantes y contradictorios. Carlota, una figura mediática muy conocida, lleva años defendiendo públicamente una serie de principios que, a lo largo de su carrera, ha intentado proyectar como sus valores inquebrantables. En diversas ocasiones, ella misma se ha referido a su comportamiento como coherente, algo que ha destacado constantemente en sus intervenciones. En su opinión, ella ha sido siempre una mujer de principios, alguien que defiende lo que cree con firmeza y que, aunque pueda haberse equivocado en algunas decisiones, no se arrepiente de nada. Para ella, todo ha sido parte de un proceso natural, en el que sus acciones y pensamientos se alinean con una visión que, según ella, nunca ha vacilado. Esta imagen de coherencia que Carlota defiende, sin embargo, se ve puesta en duda cuando se profundiza en ciertos aspectos de su carrera y vida personal. Lo que me dejó especialmente perplejo fue escucharla hablar de cómo, según ella, la coherencia ha sido uno de los pilares sobre los que se ha basado su trayectoria. En su discurso, Carlota afirmaba que, para ser coherente, una persona debe tener principios sólidos, y esos principios deben ser defendidos hasta el final, sin importarle lo que los demás opinen. Decía que, en numerosas ocasiones, le han preguntado si se arrepiente de algo de lo que ha hecho, a lo que ella siempre responde que no, aunque a veces reconoce que podría haber tomado algunas decisiones de otra manera. En particular, mencionaba que, en su opinión, uno de los mayores errores que cometió fue no haberse protegido más a sí misma en situaciones que, a posteriori, considera que la desbordaron emocionalmente. Esta reflexión de Carlota, por más sincera que suene, parece ser una justificación para una actitud que, en su mayoría, fue la de una persona que nunca se cuestionó realmente sus acciones y que, en lugar de reflexionar sobre ellas, las defendió con más firmeza a medida que se acumulaban las críticas. Me resulta curioso cómo Carlota menciona que, en algunos momentos, sintió que se desprotegió a sí misma. Sin embargo, a lo largo de los años, hemos visto cómo se ha rodeado de un círculo de personas que, en lugar de ofrecerle un apoyo genuino, han servido para mantener su figura en el ojo público, muchas veces a costa de situaciones complicadas. Quizás lo que Carlota no ha querido ver es que su comportamiento no solo la desprotegió a ella misma, sino que también afectó a su entorno más cercano. Además, se ha presentado en diversas ocasiones como una víctima del sistema, como si todas las decisiones tomadas en su carrera profesional y personal fueran producto de circunstancias externas y no de su propio accionar. Lo que más me desconcierta de toda esta historia es cómo Carlota insiste en su postura de coherencia, mientras en su historial hay episodios que realmente desafían esa misma coherencia. Uno de los momentos más llamativos ocurrió durante la cobertura mediática del caso de Rocío Carrasco. En pleno proceso de divulgación de ese caso, Carlota entrevistó a un hombre con una sentencia firme por malos tratos, Pepe Navarro, quien estaba implicado en varios escándalos relacionados con la violencia de género. Durante esta entrevista, este hombre, quien claramente había sido condenado por sus acciones, dejó caer algunas excusas para justificar su comportamiento.
¿Cómo puede alguien que se presenta como un ejemplo de coherencia sentarse frente a una persona con tal historial y continuar con una entrevista tan desenfadada? Este hecho, junto con otros que ocurrieron durante la misma época, me hizo pensar que la coherencia de Carlota no es tan firme como ella dice. Al parecer, para Carlota, la coherencia significa defender lo que cree a toda costa, incluso cuando las circunstancias o las personas con las que se asocia no encajan en su propia narrativa de principios. Si bien es cierto que una persona tiene derecho a cambiar de opinión o a rectificar decisiones previas, lo que me sorprende es que Carlota no parece mostrar ninguna señal de autocrítica. Ella sigue insistiendo en que todo lo que ha hecho ha sido correcto, y que las críticas que recibe son producto de la falta de comprensión por parte del público. Este enfoque casi inquebrantable me hace pensar que, en lugar de reflexionar sobre las consecuencias de sus actos, Carlota prefiere seguir adelante sin cuestionarse si realmente ha hecho lo mejor en cada situación. Uno de los momentos más reveladores de la entrevista que vi fue cuando Carlota habló sobre su salida de Mediaset, una de las empresas más importantes en las que trabajó durante más de 18 años. Para ella, esa salida fue un golpe emocional. No solo perdió su trabajo, sino que sentía que había sido rechazada por una cadena con la que había construido toda su carrera profesional. Según sus palabras, esta fue una ruptura dolorosa, que la dejó sin respuestas y con un sentimiento de traición por parte de la empresa. Había invertido casi 2 décadas de su vida en ese trabajo, y de repente, sin previo aviso, se vio fuera, sin ninguna opción de quedarse o de continuar en otro puesto dentro de la misma cadena. Carlota describía esta experiencia como una gran herida, como si no tuviera sentido lo que le había ocurrido. Pero lo que me resulta interesante de todo esto es que, en lugar de reconocer las posibles razones detrás de su salida, Carlota se muestra como una víctima de las circunstancias, sin aceptar que sus propias decisiones y actitudes pudieron haber jugado un papel crucial en todo lo que sucedió. Por otro lado, también se debe considerar el hecho de que muchas personas, en especial aquellos que han sido parte del mundo televisivo y que, como ella, han protagonizado momentos de gran controversia, han vivido situaciones similares. Carlota parece obviar que la industria televisiva está llena de personas que, en algún momento, se ven obligadas a hacer frente a situaciones complicadas. A veces, las decisiones que tomamos no son las mejores, pero aprender de esos momentos es parte del proceso de crecimiento. Sin embargo, Carlota parece no querer reconocer que su salida de Mediaset, más allá de las razones que ella plantea, podría haber sido también el resultado de su propia actitud en los últimos años. Es cierto que, en ocasiones, las circunstancias nos llevan a lugares inesperados, y muchas veces es difícil entender por qué suceden ciertas cosas. Sin embargo, la forma en que Carlota aborda su propia salida parece centrarse únicamente en su sufrimiento personal, sin mirar las circunstancias de los demás o reconocer que su actitud frente a ciertas situaciones pudo haber afectado a su entorno. Su discurso siempre se centra en ella misma como la víctima, sin aceptar que a veces nuestras propias decisiones tienen consecuencias, y que es necesario asumir la responsabilidad de lo que hacemos. Lo que realmente me parece revelador es cómo Carlota se presenta como una figura que ha sido maltratada por el sistema televisivo. En lugar de ver las críticas como una oportunidad para reflexionar sobre su carrera y su comportamiento, prefiere enfocarse en lo que ha perdido. Si bien es cierto que la vida profesional puede ser difícil y que todos atravesamos momentos de dificultad, lo que más me sorprende es la falta de autocrítica que Carlota muestra al no asumir que su comportamiento en público y las decisiones que ha tomado han sido clave en cómo la percibe la audiencia. Este constante victimismo le impide crecer, y parece que, al centrarse únicamente en lo que le ocurrió a ella, no puede ver el panorama completo. Es crucial entender que la coherencia no debe concebirse como un concepto rígido y fijo, sino como una cualidad dinámica que debe ser capaz de adaptarse a los cambios, aprendizajes y circunstancias nuevas que surgen a lo largo de la vida. En este sentido, la coherencia verdadera es aquella que permite evolucionar, aprender de los errores y ajustar los principios conforme se gana experiencia. Cambiar de opinión, revisar nuestras creencias y aceptar que ciertos enfoques no han sido los más adecuados en un determinado momento no es un signo de debilidad, sino una verdadera muestra de fortaleza y madurez. El ser humano, por naturaleza, está en constante evolución, y lo que puede haber sido cierto en un pasado puede ya no serlo en el presente. En este contexto, aprender de los errores y reconocer los propios fallos es una de las formas más auténticas de crecimiento personal. No es un signo de debilidad, sino una de las maneras más claras de demostrar que estamos comprometidos con nuestra mejora continua. Sin embargo, cuando alguien se aferra a una versión estática de sí mismo, sin estar dispuesto a reflexionar sobre sus propios errores o a aceptar que algunas de sus decisiones podrían haber tenido consecuencias no deseadas, ese proceso de evolución y aprendizaje se ve bloqueado. En lugar de avanzar, esa persona se queda atrapada en una versión idealizada de su pasado, defendiendo un conjunto de principios y actitudes que ya no se corresponden con la realidad de su presente.
Este parece ser el caso de Carlota, quien, a pesar de las múltiples señales que apuntan a la necesidad de una reevaluación de sus decisiones pasadas, parece seguir aferrándose a una imagen de sí misma que ya no corresponde con la persona que es hoy en día. En lugar de mirar hacia adelante, con la mente abierta a nuevas oportunidades y una disposición para adaptarse a las nuevas realidades de su vida y su carrera, Carlota sigue defendiendo una postura que, si bien tuvo su sentido en su momento, ya no encaja con la nueva situación que enfrenta. Es como si ella estuviera obsesionada con defender un conjunto de principios que, en lugar de ayudarla a avanzar, la están limitando. Lo que resulta más interesante, y al mismo tiempo, desconcertante es que Carlota, a pesar de las obvias contradicciones en su discurso y en sus actitudes, continúa presentándose como un modelo de coherencia. Ella parece convencida de que, al seguir defendiendo los mismos principios de siempre, está actuando con coherencia. Sin embargo, la coherencia, como cualquier otro valor fundamental, no debería ser vista como una cualidad fija e inamovible. La verdadera coherencia se basa en la capacidad de adaptarse y evolucionar, de modificar nuestras actitudes y creencias cuando las circunstancias lo exigen y de aprender de los errores para poder avanzar de forma más sólida y reflexiva. La coherencia no debería ser un dogma rígido, sino una cualidad flexible que nos permita ajustarnos a las nuevas realidades y crecer como individuos. En este sentido, parece que Carlota ha quedado atrapada en una versión de sí misma que, aunque fue coherente en el pasado, ya no refleja la persona que es ahora ni las circunstancias en las que se encuentra. Al seguir defendiendo esta versión desfasada de sí misma, se está desconectando de la realidad. Su insistencia en presentarse como un modelo de coherencia, a pesar de las evidentes contradicciones en su discurso y en su comportamiento, está generando una distancia cada vez mayor entre la imagen que ella quiere proyectar y la percepción que el público tiene de ella. Lo que alguna vez fue coherente, hoy parece ser un intento de aferrarse a algo que ya no tiene cabida en el presente. Este comportamiento nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Carlota sigue defendiendo tan férreamente esta imagen del pasado? ¿Es miedo al cambio? ¿Es una necesidad de proteger su imagen pública a toda costa? ¿O, quizás, es simplemente una incapacidad para aceptar que algunas de sus decisiones pasadas han tenido consecuencias más negativas de lo que está dispuesta a reconocer? La respuesta, como en muchos casos, puede ser compleja, pero lo que resulta evidente es que Carlota no está dispuesta a afrontar la realidad de sus actos con la autocrítica necesaria. La autocrítica es una de las herramientas más poderosas que tenemos para mejorar como individuos. No se trata de una acción negativa o destructiva, sino de una forma de aprender de nuestros errores y de ajustar nuestro comportamiento y nuestras decisiones a medida que adquirimos nueva información o vivimos nuevas experiencias. La autocrítica no implica una condena constante, sino una reflexión honesta y constructiva sobre nuestras propias acciones y sus efectos. Sin embargo, cuando alguien evita la autocrítica, se cierra la posibilidad de aprender y de crecer de manera genuina. En el caso de Carlota, su falta de autocrítica parece estar relacionada con una necesidad de mantener su imagen intacta ante el público. Vivimos en una sociedad mediática donde las figuras públicas son constantemente evaluadas, y cada error o contradicción puede tener consecuencias significativas. Es comprensible que Carlota quiera proteger su imagen, pero lo que está ocurriendo es que esta necesidad de protegerse está impidiendo su evolución y crecimiento personal. Al no ser capaz de mirar atrás con objetividad, de aceptar que algunas de sus decisiones pudieron haber tenido efectos negativos, está bloqueando su capacidad para avanzar de manera genuina. A lo largo de su carrera, Carlota ha tomado decisiones que, si bien podrían haber tenido sentido en su momento, hoy parecen contradecir los principios que ella misma defiende. La coherencia que ella proclama no está alineada con los hechos, y eso está causando una desconexión entre lo que dice y lo que realmente está viviendo. La pregunta que surge es, ¿por qué no puede o no quiere aceptar que algunas de sus decisiones pueden haber sido equivocadas? ¿Es que tiene miedo de enfrentar las consecuencias de sus actos, o es que simplemente no está dispuesta a cambiar? Lo que parece ser un problema fundamental en el caso de Carlota es que ella no está dispuesta a reconocer que la coherencia no es algo que se mantenga a toda costa. La coherencia no es un valor que deba ser defendido a cualquier precio, más bien, debe ser un principio que nos permita evolucionar y ajustarnos a los cambios. Si Carlota sigue defendiendo una versión de sí misma que ya no refleja la realidad de su vida y su carrera, está perdiendo la oportunidad de crecer y de adaptarse a un entorno que, al final, sigue evolucionando. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Es realmente Carlota coherente en sus actitudes y decisiones, o está simplemente defendiendo una imagen que ya no tiene cabida en la realidad de su carrera y su vida personal? La coherencia no es un valor estático, sino algo que debe evolucionar y ajustarse a las nuevas circunstancias. ¿Debería Carlota ser más autocrítica y aceptar que algunas de sus decisiones pueden haber tenido consecuencias más negativas de lo que ella está dispuesta a reconocer? La autocrítica, en última instancia,
Es una de las cualidades que nos permite avanzar de manera genuina y aprender de nuestras experiencias, algo que parece estar eludiendo en su caso. La cuestión fundamental es si Carlota será capaz de aceptar que la coherencia, como todo en la vida, debe ser flexible y capaz de evolucionar para adaptarse a las realidades del presente.